En los últimos episodios realmente, yo diría, de impacto alto, tiene como protagonista un señor que se llama Jaime Estiuso. Jaime Estiuso fue uno de los, digamos, de los personajes más importantes del Servicio de Inteligencia del Estado, de la CIDE, durante muchos años. Y tuvo a su cargo, entre otras cosas, la investigación AMIA. En febrero del año pasado, declara ante la jueza Palmaghini, ¿sí? Esto, obviamente, había mucha expectativa, hizo la declaración. Cuando termina la declaración de Estiuso, la doctora Palmaghini dice, señores, esto va a la Justicia Federal. ¿Por qué va a la Justicia Federal? La explicación es muy sencilla. Ella se sentía absolutamente imposibilitada de seguir avanzando en una investigación que, según Estiuso, era inevitable que el fiscal Nisman muriera por suicidio o por asesinato, en virtud de que realmente, por su condición de fiscal, y era lo que le pasaba, así, para entenderlo claramente, solamente la Justicia Federal podía investigar la muerte de Estiuso si realmente había sospecha de que su condición de fiscal era lo que determinaba su muerte. Cosa que dijo Estiuso, entre otras cosas, es que tenemos algunas placas, pero digo, para no ser tan reiterativos, ha tenido mucha difusión, pero podemos mencionar algunas. El tema es que concretamente lo que dice Estiuso es que la presidente Cristina Kirchner le pidió que no investigue más la pista iraní. Así de simple. ¿Es cierto o no es cierto? La doctora Palmaghini lo que dice es, bueno, que lo investigue la Justicia Federal. Ahora volvió, la semana pasada, la Justicia Federal, se conoció el contenido de esa declaración de Estiuso y obviamente ha tenido mucha repercusión. Pero bueno, Miguel Ángel Toma lo conoce a Jaime Estiuso mucho y en algún momento lo bancó, dijo que era un excelente. De hecho, Toma manejó la CIDE con Estiuso como subordinado y lo elogió. O sea que era un gran oficial de inteligencia, ¿no es así, Miguel Ángel? Tal cual. Tal cual. Ahora, ¿vos reconocés esas declaraciones como sólidas, las que dijo Estiuso ahora? Yo no tengo ninguna duda porque declaró bajo juramento. Sí. De manera que lo que ha dicho, y más conociéndolo a Estiuso, tiene que tener sobradas pruebas y elementos como para justificarlo. Es más, en esa misma declaración señala que cuando se le transmite por parte del Archer que la decisión de la presidenta era que no se investigara más la pista iraní y que no se siguiera colaborando con Nisman, se decide hacer una actitud de desobediencia por una razón muy simple, porque haber hecho caso a esa indicación de la presidenta hubiera implicado caer en el delito de encubrimiento. Sí. ¿Por qué? Porque se le estaba ordenando que no siguiera investigando algo que ya existían sobradísimas pruebas de que había sido Irán el autor del atentado en conjunto con Hezbollah, que aporta el inmolado. Entonces, ¿qué deciden? La desobediencia lisa y llana. Y siguen investigando. Y siguen investigando, mejor dicho, siguen apoyando la investigación de Nisman, porque esa era la función que tenían desde la Secretaría de Inteligencia. Siempre me impresionó que vos dijiste, había pasado pocos días de la muerte de Nisman, y vos dijiste, el tema AMIA está aclarado. Así es. No hay ninguna duda que la investigación de la AMIA está aclarada. Y vos, digamos, crees que Irán, sin duda, es la responsable. Absolutamente. Absolutamente. Ahí, bueno, por eso yo he pedido, Chiche, tantas veces que se desclasificara el informe AMIA, Sí. sobre el cual se basa Nisman para sus posteriores investigaciones. Porque ahí no solamente es un informe de inteligencia, sino que cada afirmación que se hace, que demuestra la responsabilidad de Irán, está sustentada en prueba, es decir, es un informe que está judicializado, Sí. es decir, tiene elementos suficientes probatorios como para ratificar el hecho de que Irán estaba implicado. Pero en la denuncia de Nisman, ¿sí? Digo, cuando, digamos, la frustrada denuncia, porque, digo, finalmente la presenta, pero termina. ¿Había pruebas suficientes de que la Argentina o Cristina Fernández había hecho abortar esa línea de investigación? Sí, eso lo aporta... Porque Rafeca dice que no estaba... No. Pero digo, por eso te pregunto, digo, ¿realmente queda claro que el acuerdo con Irán era terminar con la investigación? A ver, es muy interesante porque esa pregunta se responde con lo que dice, con lo que hace Palmaghini después de la declaración de Estiuso.
¿Por qué Palmagini dice que tiene que investigarlo la justicia federal? Sí. Porque Estiuso aporta una prueba, que es lo que sale hoy en los diarios, que es nada más ni nada menos que una grabación, una escucha telefónica, que estaba ordenada desde hacía mucho tiempo por el juez Canicova Corral, sobre Yusuf Jalil. Y en esa conversación aparece Delia, saliendo de la Casa de Gobierno, hablando con Jalil, y donde le dice que en la Casa de Gobierno estaban todos caminando por las paredes, porque no habían podido parar a ese judío hijo de puta, refiriéndose a Nisman, que finalmente había presentado la denuncia. Que le responde su interlocutor, le dice, con todo el poder que tienen, no han podido pararlo. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de pararlo. Es brutal este tipo de acción porque evidentemente... Esto fue antes de la muerte de Nisman. Esto fue antes de la muerte de Nisman, entre que Nisman presenta la denuncia y muere. Pero no hay muchas horas. No, hay muchos días. 4 días. Sí, 4 días. Entre esos días se presenta presenta esa escucha, que mirá qué interesante. Esa escucha realizada ¿por quién? Por la CIDE. Por orden de Canicova Corral, no, del juez de la causa. De manera que es un dato que, claro, es impactante porque es prácticamente la confesión de, al menos de la amenaza. No lo pudieron parar ustedes, lo vamos a parar nosotros. Ahora, con todos esos elementos, ¿por qué hasta ahora no pasó nada? Ni Lago Marcino, ni Canicova. Digo, ¿por qué no pasó nada? Deliberada intencionalidad de ocultar. Y eso es lo que termina de confirmar la hipótesis de Nisman del encubrimiento. Ahora, déjame que incorpore a Horacio Lutzky. Horacio Lutzky, entre otras cosas, ha hecho grandes investigaciones. Hay un libro que se llama Brindando sobre los escombros, que tiene que ver con la investigación de AMIA, por supuesto, y es un tema muy sensible. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Vos estás, digamos, pensás lo mismo que Miguel Ángel, que realmente se supo que la AMIA la destruyó un proyecto iraní, que realmente a Nisman muere o lo matan por razones de la investigación y la denuncia? Yo no descarto en absoluto la participación de Irán, es más, creo que hay indicios, solo indicios, pero creo que hubo una tarea sistemática de destrucción de la materialidad. O sea, tenemos constancias, digamos, posiblemente interesantes respecto a los autores inmediatos, pero cualquier investigación criminal debe basarse en, fundamentalmente, los autores inmediatos. Y a mí lo que me llama la atención, y ahí discrepo en varios puntos, pero particularmente en esto que se conoció ahora, es la oportunidad. Me llama mucho la atención que haya sido tapa de Clarín en este momento, cuando se están jugando cosas muy importantes. Te menciono dos, Chiche. Sí. Una, en el juicio por encubrimiento, que con el silencio de la prensa se está desarrollando ahora. Ayer hubo una revelación de un testigo que no salió en ningún lado y que compromete seriamente el papel de la CIDE en su relación promiscua con los iraníes que están ocupados. Concretamente... Aún con Estiuso, en el medio. La mano derecha, es decir, compromete al Lauchonviale, compromete... concretamente, la CIDE tenía plantado como chofer de Rabani a un agente propio. Este agente propio, llamado Isaac García, lo llevaba a Rabani a un puticlub manejado por agentes de la CIDE. Es decir, eso está en la causa. Lo declaró bajo juramento ayer Volando Graña, pero además lo había declarado el prosecretario Lipsic de Galeano. O sea, top secret, ubicado en Artigas y Juan B. Justo. Además declaró que el barman de ese lugar era el traductor de farsi que usaba la CIDE para darle las desgrabaciones de Rabani. Es decir, si esto es cierto... y lo aclara, el barman hablaba farsi. Hablaba farsi y era el traductor que usaba la CIDE para las desgrabaciones previas sobre los iraníes. Y esto lo declaró ayer bajo juramento. Bajo juramento. Ya constaba en la causa. Ahora, digo, me parece que... la historia del famoso barman iraní, por eso quería, o sea, esa historia había circulado. Lo declararon en la causa esta. Sí, en la causa ante el Tribunal Oral Federal número 2, pero además está ya declarado... ¿Qué discrepas con Miguel Ángel? Miguel Ángel dice que Irán estuvo detrás, pero No, digo en cuanto que se conoció ahora este informe, que en realidad es de febrero. Vos decís que tapa otra cosa. Para mí tapa eso y para mí también es una presión para lo que tiene que resolver en los próximos días la Sala 1 respecto de la desestimación o no de la denuncia de Nisman, junto con la solicitada que se firmó contra Bafeca. O sea, me parece que es meterle presión, me parece que es darle un elemento a Bonadío para
intentar otra vez bueno, impulsar la denuncia por traición a la patria, que tiene muy pocos elementos. Hay una conversación entre Borger y Timmermans. Bueno, ya sabemos que con eso se quiso abrir una denuncia. Bueno, esto me parece que es muy forzado, así lo veo yo, ¿no? ¿Vos coincidís A mí con no me eso? preocupa tanto digamos, diferenciemos. Una cosa puede ser la operación mediática, que sabemos que hay de un lado y de otro. Entonces digo, si nos quedamos en eso es poco consistente. Lo de fondo es ir a la materialidad, como se señala, y a los elementos probatorios que existen de la responsabilidad de Irán, que no son simplemente indicios. Hay mucha consistencia, lo digo desde haber conocido a fondo. Claro, pero no está judicializado. No, sí, está judicializado porque el informe AMIA fue elevado al juez Galeano en su momento, año 2003, con todos los elementos probatorios que justificaban y que contenían y le daban solidez a lo que se sostenía en el Pero informe. toma, todo lo que hizo Galeano y el 90% de la causa de AMIA se anuló por irregularidades. No, momentito. A ver, lo que puede haber hecho Galeano y la responsabilidad de Galeano ya fue juzgada y ahora creo que va a juicio oral. Está en juicio oral. Está en juicio oral, perfecto. Eso no invalida lo que haya hecho el juez, no invalida la consistencia de la prueba. Es más, si se lo está juzgando es porque en función de la prueba presentada no se actuó consecuentemente. A tal punto llega esto que durante incluso el gobierno de Néstor Kirchner, del kirchnerismo, el juez Canicova Corral termina pidiendo la detención de los iraníes implicados, lo que genera la reacción. No se lo está juzgando por eso, se lo está juzgando por dos hechos muy concretos. Por el pago de $400.000 a Tejeldín, declarado ilegal, que lo hizo la CIDE y que recién quedó demostrado en el año 2004, porque todos sabíamos que existió, pero la CIDE se negaba a revelar esto y a revelar los sumarios con esas irregularidades. Bueno, ya ese tema no se discute más, pero está no aprobado. Se discute, pero lo que está ahora en tela de juicio, si Cristina hizo encubrimiento o no, me parece. Está clarísimo que lo hizo. Es más, Galeano puede haber hecho todas las... Ahí está la discusión. Me parece que el verdadero encubrimiento es el que está juzgando ahora el Tribunal Oral Federal número 2, que es el desvío de la pista siria, que la pista siria no elimina a la iraní, porque acá también hay una trampa complementaria. Claro, que hay como un River Boca. Y puedo explicar por qué. Porque Siria tenía la capacidad de vetar las decisiones. No solo de eso. Irán. No, bueno, pero hubo una decisión política, Tomás, de dejar afuera a una cantidad de personajes que ahora están en juicio por eso, que eran el entorno del presidente Menem. Me parece perfecto. La línea siria. Bueno, pero de eso se habla poco y nada. Que se hagan responsables. La investigación central, si la centrábamos sobre la pista siria, nos iba a llevar a lo que comprobamos, que Siria, en conocimiento de la decisión de volar la AMIA, no veta esa decisión. No solo Siria sabía, y además Siria sostenía, era el territorio de repliegue de Hezbollah. Exactamente. Que Hezbollah es quien coloca el autor del atentado. Pero con lo Berro, que se de tapó apellido, Ibrahim Berro. Lo que se tapó, lo de Ibrahim Berro también es un tema muy discutido, que fue desmentido por los hermanos en Estados Unidos. Primero ratificado y después desmentido, pero tenemos prueba documental que está en el informe AMIA, para atrás es una historia que tiene que ver con aparece la responsabilidad indelegable, objetiva de Berro. Después de un año largo, casi ya 2 años que vamos por el tema, digo, ¿vos crees que realmente se va a determinar cómo murió Nisman? Sí, yo espero que sí. ¿Sí? ¿Vos crees que yo sí? confío en que sí, pese a que hubo ¿Vos, Horacio, crees lo mismo? No, creo que los grandes crímenes de los 90 hasta acá no se han esclarecido. Ni siquiera estoy diciendo que es un crimen. Yo no puedo abrir juicio realmente en qué circunstancias murió. Pero me parece que todo lo que tiene que ver con investigaciones donde hay un cariz político se enchastran y para un lado o para el otro quedan ahí. No, yo en esto soy absolutamente, digamos, optimista. Creo que hoy existe un clima, digamos, donde la justicia se puede mover con infinitamente menos presión que la que hubo en la historia argentina tradicionalmente. Ahora, por una cuestión que vos que has manejado la CIDE, tenemos así, vos que sos un periodista que investiga, digo, el juez Ercolini, digamos, como juez federal, ¿tiene la capacidad de manejo policial de esto para la investigación? Bueno, tiene todos los elementos necesarios a su disposición para avanzar.
Lo que sí es Porque cierto, es una investigación. y en eso coincido con lo que él está señalando, que hubo claramente una destrucción intencional de la escena del crimen. Absoluta, pero convengamos que esto es un seguro, factor acá hay un gran que problema, inhibe, ¿no?, la que investigación. los servicios de inteligencia, desde el retorno a la democracia, son un poder en sí mismo autónomo. Nosotros con Miriam Lewin escribimos un libro sobre un espía que en plena democracia plantaron plantaron los servicios de inteligencia de la Policía Federal en la AMIA. Estuvo este hombre infiltrado en las instituciones, suministró los planos de la institución, los sistemas de seguridad, describió absolutamente los movimientos, los horarios, porque se lo pedían sus jefes, y el atentado ocurrió. O sea, no se usó para cuidar a la comunidad. Peor aún, hay claros indicios de zona liberada en los dos atentados, o sea, los efectivos que tenían que estar Eso tanto en sería uno. la conexión argentina. Y vos digamos. sabés, Chiche, porque alguna vez lo hemos hablado en algún otro programa, que en la madrugada anterior, y esto está probado en el expediente, al atentado a la AMIA, hubo un helicóptero que prácticamente se posó sobre los techos de Pasteur. Hay docenas de testigos que declararon en el tribunal oral y gente que no declaró, y Galeano no hizo nada. O sea, la sentencia del tribunal dice que lamentablemente se perdieron los registros porque después de un tiempo se queman. No anda un helicóptero posándose sobre un edificio que va a ser volado al día siguiente y no tiene nada que ver con nada. Entonces acá hay cosas muy oscuras. Por eso, por mi parte, yo apoyo un proyecto que se va a presentar el día martes en el Congreso Nacional, que lo impulsa una agrupación de familiares que se apremia, como podía ser cualquiera, y con el apoyo de muchos bloques, donde se va a pedir la apertura de todos los archivos de inteligencia, porque evidentemente esto escapa ya lo que hace o deja de hacer un juez. O sea, al juez le traen la cosa cocinada. Ahora, no sé si vos, Miguel, Yo comparto que la responsabilidad no es de la estructura, es de la que la conduce. En eso estamos pero de acuerdo. aparte de eso, hay una responsabilidad política que es indelegable. Pero es más fácil la conducción de cualquier estructura. Ahora, yo te pregunto porque digo, insisto, ustedes tienen la experiencia, es más fácil, a mi entender, descubrir todavía la conexión argentina que descubrir la conexión internacional. Perdón. Me parece que todavía... Que yo en un punto coincido, porque si acá hay gente que dejó los dedos, hubo encubrimiento, o sea, que metieron pista falsa, que destruyeron desgrabaciones y los cassettes, o sea, en la CIDE y en la Policía Federal, por duplicado, y gente que le pagaron, testigos que apretaron. Todo eso obedece a una decisión política. Obvio. Entonces, si vos vas tirando por el hilo de encubrimiento, esos señores tienen que decir por orden de quién. Y si dicen por orden de quién, atrás están los asesinos, pero digo los asesinos locales. Sí. De eso estamos hablando. Por eso me parece tan importante ese juicio que se está celebrando. Es que nadie bajó de un avión y fue a hacer el atentado eso, sino tener la logística. Digo, a ver, ni saben cómo llegar al 11. Digo, pero por eso me parece no que existía el GPS. No ocuparse solo de lo internacional. No mezclemos. Todo lo que ha sido los intentos de dirigir la causa hacia otro lado, todo eso está siendo juzgado y me parece perfecto. Sí. Y además los que tuvieron responsabilidad tienen que pagarla, perdón. Pero esto no invalida la otra cuestión, que son los elementos objetivos que a partir del informe del 2002-2003 están en la causa, que han sido investigados, que Interpol coloca y acepta emitir las circulares rojas, que no es casual que Gilles Carbó le impide a Nisman en el 2012 ir a Naciones Unidas a exponer cómo había sido la expansión de Irán, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Yo estoy lejos de ser defensor del régimen iraní, pero hace 20 días se descubrió quién es la víctima 85 del atentado, después de 22 años. Con todo el respeto que me merece, digamos, una persona que desapareció como Nisman y demás, los familiares de las víctimas venían pidiendo su remoción desde hace tiempo. No hubo un ADN del famoso suicida o supuesto suicida. Es decir, eso solo, que estemos 22 años para descubrir quién fue la víctima número 85, se descubrió hace un mes por la actuación de los nuevos fiscales que están trabajando muy bien. Pero eso también demuestra las gravísimas falencias de la investigación. La viuda de uno de los fallecidos, Malamud, contó en el juicio oral hace 2 meses que cuando fue a ver la autopsia que habían hecho sobre el cuerpo de su marido, vio que no correspondía a la de una mujer. Y Beraja en ese entonces, que estaba junto con la querella, le dijo:
No, eso dejarlo así, no removamos las cosas porque es un despelote. Perdón, pero esto está haciendo... A ver, no mezclemos las No, cosas. pero Por eso es la seriedad de la investigación. Bueno, pero estamos hablando Tiene que de ver con otra eso. investigación ahora, que es la que se genera a partir de que Nisman es nombrado fiscal especial para la investigación. Bueno, y pero es lo que se dice basa... la víctima 85. Perdón, perdón, pero si es por eso, y yo no voy a hacer bajo ningún punto de vista ninguna defensa de esto, porque desconozco esto que usted acaba de señalar, pero sí lo que voy a decir es que todavía hay infinita cantidad de personas que murieron en las Torres Gemelas que no han sido identificadas. Bueno, acá no son infinita cantidad. Bueno, y hay un supuesto suicida que no se le hizo el ADN. Pero que es berro no hay ninguna duda. ¿Y pero por qué no hacen el ADN? Porque no existen elementos. No es cierto. Sobre la base de hacer... Han dicho que sí existen, pero... Perdón, a ver. Usted para había hacer un elemento, pero no sé si en ese entonces yo no había quiero ADN. entrar... ¿Se Perdón, usaba el ADN Chiche, en ese no, entonces? perdón, no. Por supuesto que no, pero eso es posterior. en los últimos años sí. Sí, pero usted sabe que esto se degrada. Pero yo no soy un técnico en esto, ni voy a entrar en esto. Yo lo que digo claramente es lo siguiente. Se intenta demasiado descalificar la investigación de Nisman por los errores y encubrimientos que hubo anteriormente. No de Nisman, en general. No. Nisman, 2002, 2003, informe AMIA, Nisman desarrolla la investigación. A Nisman sistemáticamente el gobierno de Kirchner intentó frenarlo. Pero lo nombró particular, Kirchner. Pero si lo nombró Kirchner. En el 2010 cambia la actitud política del gobierno y de Cristina Kirchner, que es sin duda responsable de encubrimiento y también de traición a la patria, como se va a ir demostrando a lo largo de todo este tiempo. Se quiso descalificar a Nisman desde todo punto de vista, porque hubo un cambio en la relación política. Entonces no mezclemos los errores previos doctor, que existen y que están siendo juzgados con la validez de la investigación de Nisman. Fueron de víctimas del atentado. O sea, separemos. A mí no me interesa entrar en la cuestión de la interna política. Diferenciemos, no es interna política. Memoria Activa pidió la remoción de Nisman hace años. Sí, es cierto. Bueno, está bien. Lo que pasa es que las internas dentro de los familiares... No mezclemos todas las cuestiones que se dieron antes de la informe AMIA más investigación de Nisman con los elementos que pudiera haber habido anteriormente y que son ciertos y que están siendo juzgados en otras causas. Entonces, si me quieren mezclar lo anterior con esto, yo lo rechazo, porque no es cierto que lo anterior esté inficionando lo presente. Y no solo eso, perdón, Chiche, hay un paso más. El hecho de que aparezca ahora en los medios la declaración de Estiuso es un problema de los medios. Esto está desde el 26 de febrero. Y esto es lo que determina que mucha casualidad. y que la Corte haya sido recientemente la que ratificó que tiene que ir finalmente a investigar la justicia federal la muerte. La semana de que viene Alberto tiene que Nisman. decidir la sala 1 qué hace con lo de Rafecas. Le metieron primero una solicitada y yo digo, no podemos ser inocentes. Las operaciones políticas, como dijo, mediáticas, como dijo Tomás, existen. Perdón, pero ¿vos crees que Rafecas... Absolutamente, me parece que, digamos... tiene autoridad moral e intelectual, fue premiado 2 veces por la DAIA, fue orador central del acto por el aniversario, tiene un tratado sobre la solución final, la Shoah, lo mejor que se ha escrito en la Argentina sobre el tema. Entonces no se lo puede querer digamos barrer de esa manera, porque él, fiel a sus convicciones, emitió 2 fallos que hay que leerlos. Yo me tomé el trabajo de leerlos. Yo lo he leído. Me parece que es muy claro en lo que sostiene. Hay Yo creo que puede estar de acuerdo, otro no. Yo no firmé la solicitada, empecemos por Me ahí, parece muy bien. porque yo no creo conveniente Pero yo puedo opinar acá y decir lo que estoy absolutamente convencido. Generar una presión es otra discusión, algunos quieren que está bien, me parece bien, y otros creen que está mal, y lo acepto. Yo lo que digo es lo siguiente, objetivamente, y acá si hubiera un abogado tendría que señalarlo claramente, no se puede en una semana leer la totalidad de los elementos de prueba ni escuchar la totalidad de las grabaciones que estaban puestas en la denuncia de Nisman. En una semana no se puede. Rafecas va a tener que explicar eso. ¿Por qué decide rechazarla, sin haber tenido materialmente el tiempo para evaluar toda la prueba? Así de simple. Cuando lo explique, entonces diremos si tiene razón Rafecas o no la tiene. Hay una cosa que coincido con vos, Horacio, es que
probablemente, digamos, es un tipo que tiene antecedentes como para hacer, digamos, como para no estar especialmente interesado en esconder el tema iraní. Pero yo les digo lo siguiente, yo leí el fallo. Rafecas fue mucho más explícito en los reportajes que en el fallo, que en su resolución. Fue mucho más convincente y eso me llama la atención. ¿Entendés? Es decir, después de la solicitada, cuando él hace los reportajes y todo, cuando apareció en su raíz mediático, digo, ahí me puede convencer, pero en la resolución no tiene los mismos fundamentos. Como que después aparecieron los fundamentos. Hay dos resoluciones. Sí, yo leí la primera y la segunda, pero lo que te digo es lo siguiente, me pareció mucho más convincente en los reportajes que en la resolución. Es opinable. Lo que te digo que en la solicitada que le piden la destitución, hay gente que antes lo atacaba ferozmente a Nisman. Sí. Incluso uno de los firmantes, según dijo Nisman, lo amenazó para que no continúe investigando las irregularidades, que es un señor Esbar. Y Nisman lo querelló a él y ahora firma un homenaje como muchos otros que están realmente complicados. Esa solicitada pidiendo una cosa que tiene muchas objeciones, pero bueno, jóvenes, yo les agradezco mucho la gentileza. Gracias, Chiche. Muy interesante realmente.